Bueno, vamos a comenzar con autómatas finitos deterministas. ¿Sí? Entonces, los autómatas finitos deterministas, como podrán recordar... perdón, antes que empecemos, acuérdense, tomamos asistencia, digan, pongan presente en el chat. Todos, 1, 2, 3, ya. Bueno, como pueden recordar, cuando hablamos del proceso de compilación, en el análisis léxico dijimos que la máquina abstracta que interviene en este proceso es el autómata finito determinista. Entonces, ¿qué es un autómata finito determinista? Lo abreviamos a FD, es una máquina abstracta que tiene las características de poseer, como dijimos, estado inicial y estado de aceptación. Eso es lo que la diferencia de las máquinas de Meli y de Moore. Lo que las diferencia de las máquinas secuenciales. Para que entendamos esto de determinismo, porque también vamos a estudiar el autómata finito no determinista. Vamos a ver el concepto de determinismo. En una máquina abstracta, determinismo significa que en la función de transición, porque todo acá se centra en la función de transición, ¿no? La función de transición desde un estado P con una entrada A transita a un estado Q. O sea que existe una única transición. Eso es determinismo. El no determinismo está presente cuando sucede alguna de estas tres cosas, o las tres. Cuando desde el estado P con la entrada A puede transitar a un conjunto de estados, más de uno, dos o más. Acá en el ejemplo puse 3. Dos o más estados. Cuando tenemos transiciones sin definir, es decir, estamos en presencia de una función de transición parcial. ¿Se acuerdan que vimos cuando la función era parcial o completa? Función de transición parcial. O cuando existen las transiciones lambda. O sea, f de p con lambda transita al estado S. Esto significa, acá, p con lambda, o las transiciones lambda, no es que lee el carácter lambda o lee la palabra vacía. En realidad, lo que nos indica lambda acá es que no lee la entrada. Es decir, cuando el autómata transita de un estado a otro sin leer la cadena de entrada, a uno o más estados, esa es otra situación de no determinismo. Ustedes tengan presente, ¿sí?, que en esta materia depende del autómata que estemos estudiando, es el significado, el uso que le damos al lambda. En general, lambda es la cadena vacía, ¿sí?, la cadena de longitud 0. Pero en algunas situaciones indica algo en particular. Por ejemplo, acá, cuando hablamos de un autómata finito no determinista, una transición lambda es una transición desde un estado a otro sin leer la entrada. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todos pusieron presente? Perfecto. Déjenme que esté mirando una cosita. Perfecto. Bien. Seguimos. Un autómata finito determinista, decimos que si a una máquina de Meli le incorporamos un estado inicial y un estado de aceptación, estamos en presencia de un autómata finito determinista traductor. Ajá. Y esto nos lleva a que tenemos o vamos a estudiar dos tipos de autómatas finitos deterministas: los traductores y los reconocedores. Los traductores son aquellos que poseen función de salida. Como les dije antes, una máquina de Meli, no de Moore, de Meli, que tenga estado inicial y estado de aceptación. En cambio, los reconocedores no tienen función de salida y esos son los que más vamos a estudiar y los que se aplican en el análisis léxico. O sea, no traducen, simplemente acepta o rechaza la cadena. Me dice, ¿pertenece o no pertenece? ¿Está bien o no está bien? Verifica. Exacto, Ignacio. Podemos decir que verifica. Entonces, hay dos tipos de autómatas finitos deterministas: los traductores, que poseen función de salida, y los reconocedores, que acepta o no
acepta o rechaza, la cadena leída no posee función de salida. Vamos a ver la teoría de ambos. Un autómata finito determinista traductor es una tupla de 7 elementos, o sea, una septupla. ¿Sí? Asistencia, Francisco. No. El estado de transición es un estado al que transita el autómata cuando la cadena es válida. Un estado de situación sería una secuencia válida. Claro, no. Está bien lo que querés decir, Gastón, pero está mezclado el concepto. Vamos de nuevo. El estado es 1. A ese llega después de una secuencia válida de transiciones. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿estamos, Gastón? Sí. Ah, claro. Bien. El autómata finito determinista traductor es una tupla de 7 elementos, o sea, una septupla, que va a estar formado por, fíjense que le ponemos una T para diferenciarlo del traductor y del reconocedor. En general, cuando hablamos del reconocedor no le ponemos nada, la R o nada. Al traductor le ponemos la T. Igual práctico, no me acuerdo si en práctico de traductor. Creo que hay algún ejercicio, pero la mayoría es de reconocedor. Bueno. Los 7 elementos son alfabeto de símbolos de entradas. Si traduce, tengo que tener un alfabeto de símbolos de salida. Conjunto de estados, estado inicial, conjunto de estados de aceptación, función de transición y función de salida. Fíjense que la máquina de Meli tenía 5 elementos. Este tiene 2 más, el estado inicial y el estado de aceptación. Vamos a ver entonces. Alfabeto de símbolos de entrada, sigma sub E, sigma sub E, S, alfabeto de símbolos de salida, conjunto finito y no vacío de estados posibles, ¿sí? Q. Q sub 0, estado inicial. El estado inicial es único, siempre empieza por ahí, es uno solo. Q sub 0 pertenece al conjunto de estados, y lo definimos ahí adentro, en el conjunto de estados. A es el conjunto de estados de aceptación, o sea, de este conjunto Q puede haber un subconjunto o todo el conjunto Q que también sean de estado de aceptación. Fíjense que A está incluido en Q, y está incluido con la línea abajo significa que pueden ser un subconjunto o el conjunto completo. Pueden ser 1, 2 o todos los Q pueden ser estados de aceptación dependiendo del autómata. F es la función de transición definida como desde un estado con un símbolo de entrada va a transitar a otro estado. G, función de salida, definida como desde un estado con una entrada va a emitir, va a generar una salida. ¿Sí? Ahí está, la séptupla. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Bien, seguimos. Modelo formal. A ver, formal, sí. Entonces ahí tenemos la definición del autómata finito. Es un autómata finito determinista. Entonces, por eso, fíjense, la entrada es la cadena alfa con un elemento del alfabeto de entrada más, nuevamente, no ponemos asterisco porque no me admite la cadena vacía, ¿sí? No puede transitar sin leer. Vamos a hablar con propiedad. No puede transitar sin leer. Y la salida es beta más porque siempre genera una salida. Estamos hablando del traductor. La función de transición, miren acá, detalles importantes, una tabla de doble entrada, los estados de la fila, las entradas de las columnas. Observen que el estado inicial está señalado por una flecha y el o los estados de aceptación por un asterisco. Ah, me lo puso minúscula. Ah, no, a este me lo puso mayúscula. Está mal ese. Por un asterisco. ¿Sí? Perdón, chicos. Ahí está. ¿Quién define el estado inicial? Lo definimos nosotros cuando construimos el autómata. Nosotros decimos, bueno, el autómata siempre empieza de este estado que es el inicial. Siempre. Y cuando hagamos el isomorfismo entre autómatas y gramática, el estado inicial va a ser el axioma va a ser el estado inicial. Isomorfismo es esta relación, ¿no? Quizás ya lo habíamos visto ese concepto. ¿Sí, Gastón?
Me encanta que me pregunten cosas. Bien, excelente. Bien, entonces observen que el estado inicial tiene una flecha y él o los estados de aceptación, puede haber muchos, pueden ser todos, tienen un asterisco. ¿Un estado inicial puede ser de aceptación también? Sí, puede tener los dos. Puede ser las dos cosas. Sí, sí, sí. ¿Mm? Pero eso se da solamente en los no deterministas, porque si el inicial es de aceptación, significa que me acepta transiciones sin leer la entrada. ¿Mm? QN, el asterisco, estado de aceptación. El asterisco, estado de aceptación. ¿Mm? Bien. Fíjense la función de salida. También indicamos estado inicial de aceptación, pero bueno, en la fila los estados, en las columnas las entradas, en el cuerpo la salida. Observen en el grafo, esto es como una máquina de Meli, ¿sí? Nada más que tenemos estado inicial y de aceptación. ¿Mm? La función de transición, la función de salida, y en el grafo ponemos entrada barra salida. ¿Cómo funciona? Y bueno, y en el grafo, que eso no está puesto acá, el estado inicial lo vamos a señalar con una flecha, miren, Q sub 0 se llama, y los estados de aceptación con un doble círculo, que eso en la tabla no está. ¿Mm? El estado inicial le indicamos con una flecha y los estados de aceptación con doble círculo, para poder, en el grafo a la vista, también poder mostrarlos. En el modelo mecánico, como es traductor, tenemos cinta de entrada, cinta de salida. Acá sí, siempre se empieza de P, porque es el estado inicial, siempre iniciará desde el estado P, a diferencia de la máquina de Meli de Moore, que podría ser de otro estado también, acá siempre se inicia el estado P. Bueno. Y tiene cabezal de entrada y cabezal de salida, y se mueven siempre a la derecha. ¿Por qué es importante marcar ahora sí en el autómata finito que el cabezal lee la cinta de izquierda a derecha y el cabezal se desplaza a la derecha? Porque cuando vean el autómata finito bidireccional, va a ver que el cabezal se puede mover a izquierda y derecha. Dime, Emilio. No todos los estados, a ver, los estados de aceptación los definimos nosotros. No, se le mezclaron las cosas. Vamos, un momento, vamos de una. Emilio pregunta, los estados de aceptación, depende de lo que esté haciendo la máquina abstracta, los defino yo. ¿Sí? Los definimos nosotros. En un autómata finito determinista, traductor, bueno, todos los estados pueden ser de aceptación. Todos. ¿Sí? Inicial es uno solo. Si el estado inicial es también estado de aceptación, no es que sería reconocedor, sería no determinista. ¿Por qué? Porque me podría transitar. Déjenme que lo voy a dibujar. Acá abajo. Si el estado inicial fuera de aceptación, ay, qué feo que me salió, no importa, significa que yo acá podría tener una transición lambda. ¿Sí? Eso significa que podría transitar al estado de aceptación sin leer la entrada. Acuérdense que para los autómatas, lambda significa no leer la entrada. ¿Sí? Y esto, transitar sin leer la entrada, esto es no determinismo. Esto es un autómata finito. Ay, qué feo que esté. No determinista. ¿Sí? ¿Estamos, Gastón? ¿Y Emilio? Y el resto, ¿no? Ellos son las voces de los demás. Perfecto, bien, Emilio. ¿Y Gastón? ¿Con lo otro? Son las voces del resto. Ve, bárbaro. Borro y sigo. El modelo algorítmico que me dice que estando en el estado P, o sea, el estado inicial P, estado inicial, se lee la entrada. Acá en realidad estaría bueno, o sea, lo podríamos cambiar y poner P sub 0 como estado inicial. Mientras haya algo que leer de la entrada, vamos a escribir en la salida, asignar el nuevo estado, o sea, cambiar el nuevo estado y leer la nueva entrada. ¿Mm? Cuando se acabe, fíjense, mientras haya algo que leer en la entrada, cuando se acabe la entrada, si el estado
F estado de entrada al que llego pertenece al conjunto de estado de aceptación, entonces acepta la cadena. Si no llego, si el estado del que transita, este último, no es estado de aceptación, rechaza la cadena de entrada. ¿Mm? ¿Qué significa esto de aceptar o rechazar la cadena de entrada? Vamos al proceso de compilación. Allá, análisis léxico. ¿Se acuerdan? ¿Qué hace el análisis léxico? A ver, si se acuerdan. Va, repasemos. El que se acuerde, abran micrófono si quieren. ¿Qué hace el análisis léxico? Ay, yo me tomo un mate helado, mientras tanto. A ver, determine si las cadenas están bien escritas. Sí, bien. Entonces, ¿qué pasaría si la cadena está bien escrita, como dice Ignacio? Más o menos, sí. ¿Mm? Ve que esa cadena, bueno, sea correcta. Si la cadena está bien escrita, ¿qué sería? Que es correcta, que está bien. Y si la cadena no está bien escrita, ¿qué pasa? En un compilador, ¿qué pasa? Me tira un mensaje de error para que se arregle, ¿verdad? Entonces, bueno, acá sería lo mismo. Claro, en este caso, no, claro, no se traduce o se traduce mal. ¿Mm? Entonces, eso sería rechazar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el autómata finito determinista lo que tiene que hacer es las dos cosas juntas, terminar de la cadena y transitar el estado de aceptación. En este traductor, si no transita el estado de aceptación, la va a traducir mal, ¿sí? No es que no la traduce, la tradujo porque fue haciéndolo carácter a carácter, pero la tradujo mal, no como yo quería, no como quería el que diseñó el autómata. ¿Mm? Si transita el estado de aceptación, significa que la tradujo bien. ¿Sí? En el caso del análisis léxico, que no traduce, sino que reconoce solamente, significa que la reconoció o no la reconoció. ¿Mm? ¿Se entiende? Ya lo vamos a revisar un poquito más. Entonces, trabajando de esta forma, el autómata finito determinista traductor es un autómata. Es determinista, es traductor y reconocedor a la vez. Bueno, ¿Mm? Traductor y reconocedor. Porque para traducir tiene que ir reconociendo. ¿Otra duda? ¿Se entiende hasta acá? Sí, bien. Ahora vamos al autómata finito determinista reconocedor, que es el que le vamos a dar toda nuestra energía. Está formado por una quíntupla, porque fíjense que reconoce, no traduce. Si no traduce, no tengo alfabeto de salida ni función de salida, entonces paso a tener 5 elementos. 5 elementos. ¿Mm? Entonces, en la teoría del lenguaje formal es la función más importante del autómata finito determinista es el reconocimiento de cadenas, que es lo que dijimos recién. Lo asociamos a el análisis léxico. ¿Mm? Entonces tenemos el autómata finito determinista, si al traductor le quitamos la función de salida y el alfabeto de salida y la función de salida, esperen que esto lo vamos a hacer así, para que se vea mejor, ¿sí? Le sacamos el alfabeto de salida y la función de salida, ¿sí? Nos queda una quíntupla, que es el reconocedor, que va a tener alfabeto de entrada, conjunto de estados, estado inicial, conjunto de estados de aceptación y función de transición. ¿Estamos ahí? Modelo formal. La definición formal, como se las leí recién, va a tener alfabeto de símbolos de entrada, conjunto finito y no vacío de estados posibles Q, estado inicial, Q0 pertenece a Q, A, conjunto de estados de aceptación, A está incluido en Q. Fíjense que todos los estados de Q pueden ser estados de aceptación, como dijimos antes. F, función de transición. Desde un estado con una entrada transita Q. Y F a su vez, tengo un mosquito que me está dando vuelta, perdón. F a su vez puede ser parcial o completa. ¿Se acuerdan que habíamos visto este concepto? La función de transición parcial se da cuando, ocurre cuando hay transiciones sin definir, que pueden corresponder a fallas o finalizar, a fallas que lleven a finalizar sin aceptar la cadena.
Y la función de transición completa es aquella que tiene todas las transiciones definidas. ¿Mm? En el autómata finito determinista reconocedor no puede haber función de transición parcial, ¿sí? Para que sea determinista. Si las hay, bueno, es porque no es determinista. Bien, el modelo formal me dice que, bueno, fíjense, acá cambió. Esto lo veníamos viendo, parecido en todos lados. Tenemos como entrada alfa, perteneciente al alfabeto de entrada más, y la salida es acepto o rechazo la cadena. Acá ya no tengo una cadena de salida. No tengo cinta de salida. ¿Mm? No hay ni función de salida, ni alfabeto de salida, ni cinta de salida. Sino que solamente acepto o rechazo la cadena. O sea, transita el estado de aceptación, acepta. Transita a otro, termina en el estado de aceptación, acepta. Termina en otro estado distinto al de aceptación, rechaza. ¿Mm? Por eliminación, digamos. La función de transición va a ser, fíjese, en las columnas las entradas, en la fila los estados, el estado inicial con una flecha, el estado de aceptación con un asterisco, como ya lo vimos. Observen que acá no hay función de salida, el rótulo del grafo es solamente la entrada. ¿Mm? Y bueno, como dijimos antes, el estado inicial con flecha y los estados de aceptación con doble círculo. Ustedes me van parando si tienen duda. El modelo mecánico, observen que inicia en el estado P, ya no tenemos más cinta de salida. ¿Mm? Tenemos solamente la cinta de entrada, la cadena se lee de izquierda a derecha, el cabezal se mueve a la derecha, este autómata finito no escribe, solo lee, no escribe. El modelo algorítmico es un poquito más sencillo porque acá no tenemos salida, está en el estado P, lee la entrada, mientras haya algo que leer, algo que leer de la entrada significa más símbolos de la cadena de entradas, mientras no hayamos terminado de leer la cadena de entrada. ¿Mm? Transita otro estado y lee la siguiente entrada. Una vez que terminó de leer la cadena, si estado pertenece al conjunto de estado de aceptación, la acepta, y si no, la rechaza. Acá está más claro esto, de aceptar o rechazar, porque no se nos mete la traducción al medio, que por ahí nos enreda un poquito. De esta forma, el autómata finito determinista reconocedor es autómata, es determinista y es reconocedor. ¿Mm? Profe. El modelo algorítmico es una convención para... Sí, de Ignacio. Para entender la máquina es algo que nos podrían pedir que hagamos en el parcial. Sí, es una... A ver, capaz que se te podría pedir que lo hagas en el parcial, pero bueno, es lógica de programación. Tampoco hace falta que uses exactamente las mismas variables ni el mismo nombre de las funciones, ¿sí? Vos decís, bueno, vos lo definís de alguna otra forma, pero es algoritmo de estructura de datos. Es un algoritmo, como un lenguaje mnemotécnico. Vos lo podrías hacer algo parecido indicando que se entienda, claro, exactamente, que refleje lo que hace el autómata en forma algorítmica buscando usar las igualdades y las funciones. Un pseudocódigo, exacto, Ignacio. Exacto, un pseudocódigo. Sí, sí. ¿Mm? Sí, estas cosas así, a esto no lo tienen que saber así de memoria, siempre que esté correcto, obviamente, que esté correcto. Sí, la definición formal del autómata finito determinista, eso obviamente sí. ¿Mm? Bien, seguimos. ¿Cuándo decimos que una cadena ha sido completamente leída? Dice, solo al terminar de leer la cadena de entrada, el autómata finito determinista puede decidir si la acepta o la rechaza. ¿Se acuerda que estos... a ver, esperen que leo el chat. No me termina de quedar claro la diferencia entre estados. Los estados de aceptación. Bueno, ahora mira, Juan Ignacio. Vemos el ejemplo y ahí te va a quedar claro. Déjame que... La placa siguiente a este es el ejemplo. Y ahí te va a quedar bien claro. ¿Sí? Y si no, volvemos a la teoría. Si vos ves que no, que seguís con la duda, me decís. ¿Sí? Pero ya vas a ver que en el ejemplo te va a quedar claro. ¿Estamos, Juan Ignacio? Entonces, en todo autómata finito determinista, en toda máquina abstracta en general, como yo les dije antes, la cadena se lee de izquierda a derecha,
¿sí? Cuando se termina la cadena, como son máquinas abstractas, no tenemos un elemento físico, como dice la cadena se terminó. Si nosotros hacemos un simulador en un programa, sí la vamos a tener. Solamente al terminar de leer la cadena, se puede decidir si la acepta o la rechaza en el autómata finito determinista. Pero, ¿cómo se da cuenta que la terminó de leer? Bueno, es lo que venimos hablando. En una máquina real hay tres situaciones. Se conoce anticipadamente la longitud de la cadena, ¿sí? Longitud alfa con alfa perteneciente a alfabeto sin entradas asterisco. Los caracteres se reciben con periodicidad regular. Puede ser que, por ejemplo, en un dispositivo de comunicaciones, las entradas llegan con una frecuencia determinada. O la cadena termina, que es lo que veníamos hablando, con un símbolo de fin de texto, end text o end of file, o fin de cadena, en un protocolo de comunicación. Pero ¿qué pasa? En una máquina abstracta no existe eso. Se captura la cadena sin precisar cómo se hace. O sea, como dijimos hace un rato, serían los, ¿cómo? Punto y coma. En un Gastón, Gastón pregunta, ¿serían los punto y coma, por ejemplo, en un programa, los punto y comas son caracteres que tienen que estar porque te marcan el fin de la sentencia? Entonces, en un lenguaje de programación, el punto y coma es un símbolo válido. Entonces no serían los punto y coma. Sería el espacio en blanco que sigue después del punto y coma. ¿Sí? Si terminara la sentencia, ¿no? Bien. Entonces, en una máquina abstracta se reconoce haber completado la lectura de la cadena sin precisar cómo se hace. ¿Sí? Acá no precisamos si tenemos un end of file, end of text, a la longitud de la cadena, no precisamos nada. ¿Sí? Cuando ustedes vean simuladores, y el simulador sí seguramente, porque es un software, usa algo, pero en la máquina abstracta no lo precisamos. Entonces nosotros, como hacíamos en el ejemplo de máquina de Meli o de máquina de Moore, terminó de leer la cadena, está en el estado B y ya no tiene nada por leer, listo, asumimos que termina. Yo sé que ahora al principio esto les cuesta, porque nosotros venimos de programar, o sea, estamos aprendiendo a programar, tenemos que leer todos los caracteres, buscamos cosas definidas, concreto. Esto es muy abstracto, entonces por ahí nos cuesta un poquito. Pero hasta que se acostumbren y entiendan el concepto. Bueno, como les dije recién, en un autómata finito determinista la función de transición puede ser total o parcial, total o completa o parcial. En la total están todas las transiciones definidas, en la parcial están algunas transiciones no están definidas. Bueno, esto es lo mismo que habíamos dicho recién. Y estos son los dos ejemplitos. En una tabla, la total, vemos todos los casilleros rellenos y en la parcial algún casillero vacío. Esto lo traje otra vez porque quería poner las tablitas. Perdón, no era la placa siguiente, me faltaban 2 o 3 más. Parada de la máquina abstracta. Esto tiene relación con esto de terminar de leer la cadena y la detención. Entonces, hay dos causas de que la máquina abstracta termine su funcionamiento. Que haya una función de transición parcial, o sea que no hay transición definida, terminó ahí, la máquina se paró porque no sabe para dónde seguir, o sea, cayó en el huequito este, la transición cayó acá en este espacio y como no está definida no sabemos qué hacer, entonces la máquina abstracta se detiene y la cadena no es aceptada porque quedó en la nada. O se completó la lectura de la cadena. A su vez, si se completa la lectura de la cadena, puede ser que termine en un estado Q que pertenezca al conjunto de estado de aceptación, o sea que la cadena fue aceptada, o que termine en un estado P, que sea otro estado que no sea de aceptación. Y P pertenezca a el subconjunto Q menos A, o sea, de los 10 estados de aceptación, de los 10 estados del autómata, hay 4 que son de aceptación y los otros 6 no. Que termine que P pertenezca a los otros 6. Esto podemos volver después del ejemplo si no les queda claro, pero se los tiro ahora para que vayamos construyendo el conocimiento. Es decir que acá tenemos la primera
forma de definir la aceptación del reconocimiento de la cadena. Por eso tiene un 1, porque vamos a ver 3 formas a lo largo del día de hoy. Me dice que un autómata finito determinista reconoce y acepta una cadena alfa perteneciente a un alfabeto de entrada sigma, o el universo de discurso. Acá ya entramos con lambda. Si al terminar de leerla se encuentra un estado de aceptación QF perteneciente al conjunto de estado de aceptación, es decir que, ¿se acuerdan cuando vimos movimiento? El movimiento de Q0 a QF. No, no vimos movimiento todavía, perdón, me confundí. Es decir, que hay un tránsito del estado inicial al estado final en el autómata finito determinista. Y la otra forma, o lo otro que también vamos a ver, entonces, terminemos con esto. Pasa que esto no lo vimos, lo vamos a ver después, me acabo de dar cuenta. La aceptación o reconocimiento, ¿sí?, de un autómata finito determinista nos dice que reconoce, acepta una cadena alfa cuando al terminar de leerla se encuentra un estado de aceptación. Ahí lo dejamos. Y el lenguaje reconocido por la autómata finito determinista es el conjunto de cadenas de símbolos de entrada que son reconocidas por el autómata finito determinista y los representamos como LDAFD. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. Déjeme que quiero revisar una cosa que me está distrayendo, por eso por ahí me tildo. Que no me gusta. Cuando a mí no me gusta algo. Bueno. Ya lo voy a ver ahora, gente, que lo marco acá. Lo veo en el recreo y después se los aclaro. Quiero ver cómo está en el libro para que no se confundan ustedes. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo. Vamos a diseñar un autómata finito muy sencillo, muy chiquito, que reconoce cadenas compuestas por cantidad impar de unos. En realidad, acuérdense, los autómatas finitos deterministas, reconocedores, lo que hacen, intervienen en el análisis léxico, analizando cada una de las cadenas de entrada. Entonces, imaginemos que esta cadena compuesta por unos, en realidad, la ejercitación de autómata finito lo que apunta es que ustedes aprendan a manejar los autómatas finitos, ¿sí? Por eso es que van a ver que los ejercicios tienen así cosas raras, prefijo, sufijo, cantidad par, cantidad impar, para aprender la mecánica del autómata finito, para poder entenderlo y proyectar al uso que tiene. Entonces ustedes, cuando se acuerdan que yo los primeros días les dije, no dejen que el árbol les tape el bosque, ¿sí? Entonces ahora que empezamos con esto de diseñar los autómatas finitos, que hay que hacerlo bien, porque eso se los evalúan en el práctico y demás, siempre tenemos que acordarnos para qué vemos los autómatas finitos y mirar un poquito más allá. El compilador, ¿sí? Vamos. Entonces, tiene que reconocer cadenas compuestas por cantidad impar de unos. O sea, pero miren que me dan un alfabeto de entrada que tiene 0 y 1. Pero yo lo que tengo que hacer es contar solamente los unos. Los ceros no los tengo que contar. Me dice que la cantidad 0 se considera par. O sea, si fuera una cadena que tenga 0, 0, 0, 0, o sea, ningún 1, estaríamos hablando de cantidad par de unos, porque no tiene ninguno. Esto es una convención. Cuando ustedes les dicen diseñar un autómata finito determinista que haga esto, 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 y ustedes ahí tienen que ver si están todas las opciones contempladas o si hay algo que a ustedes se les ocurre pero que ahí no está claro, ustedes lo aclaran. Yo considero que el 0, cantidad 0 de unos es par. ¿Se entiende lo que digo? Sí, está bien, pero bueno. Algunos matemáticos te dicen que no van ni los pares ni los impares. Bueno, ¿sí? Igualmente, si a ustedes les presenta dudas, lo aclara. Si a ustedes les presenta dudas, lo aclara. Acá esto es fácil, pero hay otras situaciones que pueden pasar lo mismo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué importa acá? Que el alfabeto de entrada es 0 y 1. Entonces, este autómata, ¿qué va a leer la entrada? Va a leer cadenas. A ver, acá está la cadena. La primera cadena alfa, ejemplo. Vamos a trabajar primero con esta. 1, 0, 1, 1, 0. ¿Qué tiene que hacer este autómata? Contarme los unos. O sea, acá que tengo 1, 2, 3 unos. Y después tengo 1, 2 ceros. Ajá. ¿Sí? Entonces, pero me tengo que contar los unos, los ceros no me importan.
Tiene que leer un 1, lo tiene que contar, leer otro 1 lo tiene que contar, otro 1 lo tiene que contar y a los ceros no los tiene que contar. ¿Cómo hace un autómata finito determinista para contar? ¿Sí? Es una máquina secuencial avanzada, con estado inicial y aceptación. ¿Cómo hace para contar? Para contar que su forma de memoria va a transitar a otro estado. ¿Sí? Entonces, el autómata finito que nosotros vamos a construir acá va a cambiar de estado, ¿sí? Cada vez que lee un 1, porque lo va a contar. ¿Sí? Si lee un 0, no va a cambiar de estado porque no lo va a contar. Ahora fíjense una cosa, esta cadena tiene longitud 5, pero acá en ningún momento en el enunciado me dice qué longitud tienen las cadenas. O sea que podría ser longitud 10, longitud 20, longitud 30. O sea, yo tengo que hacer un autómata finito determinista reconocedor de tal forma que me acepte, me cuente la cantidad impar de unos independientemente de la longitud de la cadena. ¿Sí? Vamos. Empecemos por el principio. Yo defino mi primer estado inicial, que lo voy a llamar P. Fíjense que lo señalo con una flecha. Si ustedes no le ponen la flecha al estado, no sabemos cuál es el inicial y se convierte en una máquina de Meli, en un autómata finito, y está mal. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si lee un 0, dijimos, y transita este mismo estado, no la tiene que aceptar. Pero si lee un 1, va a cambiar de estado, la tiene que contar. Entonces, lo primero que hacemos es, cuando lee un 1, cambia a un estado Q. ¿Sí? O sea que, si yo le sacara una foto al estado Q solamente, y tapo P, ya con la mano estoy tapando P, si le saco una foto al estado Q, me tiene que decir algo el autómata. ¿Qué me dice? Si yo le saco una foto y me quedo solamente mirando el estado Q, ¿qué me dice? Que Q, que está en el estado Q, y eso significa que leyó un 1 o cantidad impar de unos. ¿Sí? En este momento que leyó un solo 1. En cambio, si le saco una foto en este momento al estado P, me dice que todavía no leyó nada. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien, entonces, lee un 1. ¿Qué hace el autómata? Transita. Esperen que tengo un problema acá. Va. Leyó en 1, estaba en el estado P, ahí está. Leyó en 1 y ahora transitó al estado Q. ¿Qué va a pasar en el estado Q ahora? Lee un 0, ¿sí? Lee un 0. Como no lo tengo que contar, transito al mismo estado Q, ¿sí? Y no lo cuenta. O sea, lee el símbolo, pero no cuenta en esto de la cantidad impar de unos. ¿Me siguen hasta ahí? Estando en el estado Q, entonces, esperen que tengo un lío con esto de que escribo y no escribo. Pongo el puntero y no pongo el puntero. Estando en el estado Q, porque, o sea, leyó un 0, transitó al estado Q, movió el cabezal a la derecha. ¿Qué tiene que leer ahora? Un 1. Entonces, cuando lee un 1, ¿qué va a hacer? Como lo tengo que contar, va a volver al estado P. Ahí está. O sea que en este momento, ¿cuántos 1 leyó? Leyó 2. 1, 2. 1, 2. Me siguen en el mouse, ¿no? Lo ven el mouse. Yo señalo con el mouse. 1, 2. O sea que, si yo en este momento le saco una foto al estado P, me da que leí 2 unos. Antes me había dado que había leído 0. Ahora me dice que leyó 2. O sea que es cantidad par. Y si le saco una foto al estado Q, en el estado Q era que había leído un solo 1. Entonces, estamos acá. Leyó el tercer dígito, que es el segundo 1, transitó al estado P moviendo el cabezal a la derecha. Ahí está, P. ¿Qué pasa en el estado P? En el estado P lee otro 1, o sea que va a transitar el estado Q, ¿sí? Y va a mover el cabezal a la derecha. ¿Qué pasa en el estado Q? Lee un 0. Queda en el estado Q y mueve el cabezal a la derecha. Perdón, acá abajo ahora. Esto no va. ¿Qué pasó acá?
¿Qué pasó ahora? Se acabó la cadena. Entonces, ¿en qué estado terminó? En el estado Q. ¿Y cuántos unos había leído? ¿Cuántos unos había leído? Sí, sí, ya lo terminamos, Ignacio, ya lo terminamos. Había leído 3 unos, exacto. Bien, acá me dice Ignacio que falta el bucle en el 0, ahí está, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hubiera leído en P un 0, si hubiera tenido algún 0 acá al medio, eh, antes de leer el 1, digamos, hubiera quedado ahí, perfecto. Sí, 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 es correcto, Ignacio. Ya vamos a hacer otro que termina ahí. Bien, ¿qué me falta en este autómata? ¿Qué me falta completar? A ver, ¿está terminado? ¿Qué le falta? A ver si alguien se da cuenta. No tiene salida porque es reconocedor. ¿Qué le falta? El estado de aceptación en Q. Perfecto, exacto. Hablemos con propiedad. Yo sé que sí, ahí, hice lío. Bien, le falta el estado de aceptación. ¿Cuál sería el estado de aceptación? Q. Perfecto. Yo sé que es lo que quiso decir Ignacio, pero dijo salida. Bien, listo. Entonces ahí está el doble círculo en Q. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros al autómata lo fuimos construyendo nosotros. O sea, yo ya lo había hecho, obvio. Pero a lo que voy es que hay cosas que las fuimos definiendo nosotros, ¿no? Que vinieron definidas. A mí me dieron la definición, me dieron el enunciado. Yo dije cuál era el estado inicial, yo le puse los nombres, yo lo puse que fuera en 2 estados. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Esperen que vamos a borrar, voy a borrar la cadena. Y ahí apareció beta. Ujú, es el otro ejemplo. Déjenme que borro los dibujos. ¿Qué pasaría con beta? A ver si me siguen. Acá. Beta, partimos del estado P, porque es el estado inicial. Lee un 1, transita al estado Q, moviendo el cabezal a la derecha. Estaba en P antes, ¿no? Lee un 1, transita Q, mueve el cabezal a la derecha. En Q, lee otro 1, transita P, moviendo el cabezal a la derecha. En P, lee un 0, transita a P, moviendo el cabezal a la derecha. ¿Sí? En P, lee un 1, transita a Q, moviendo el cabezal a la derecha. En Q, lee el otro 1, transita a P, moviendo el cabezal a la derecha y para. ¿Sí? Y se acaba la cadena. ¿Qué pasó con la cadena beta? Tiene cantidad par de unos, correcto, Francisco. Entonces, no la acepta. ¿Por qué? Porque terminó en un estado P que no pertenece al conjunto de estados de aceptación. ¿Sí? ¿Qué es lo que habíamos dicho antes? En algún lado, a ver, déjenme que me vuelvo para atrás. Uy, no, es más lío volverse para atrás porque tengo, a ver. No, esto, ahí está. Acá, ¿sí? Si completó la lectura de la cadena, puede ser que termine en Q, que pertenezca al estado de aceptación, eso era cuando era aceptada, o que termine en un estado P que pertenezca a Q menos A. O sea, que no esté en el conjunto de estado de aceptación. ¿Sí? Eso es lo que decíamos antes. En ese caso, es otro estado y que no es de no aceptación o rechazo. ¿Mm? Entonces volvemos acá. La aceptación o reconocimiento de la cadena en un autómata finito determinista reconoce o acepta una cadena alfa perteneciente al alfabeto de entrada asterisco si al terminar de leerla se encuentra en un estado de aceptación QDF perteneciente a, o sea, este sería el camino desde el estado inicial al final en el grafo del autómata finito, con sus arcos etiquetados por los símbolos de alfa. ¿Mm? Eso es una aclaración. Y el lenguaje reconocido, como dijimos antes, es el conjunto de cadenas de símbolos de entrada que son reconocidos por el autómata finito determinista. Lo indicamos como LDAFD. Y acá un detalle, fíjense que lo que les dije antes, no le pusimos la R de reconocedor ni la E de alfabeto de entrada, porque como hay un solo alfabeto de símbolos, y estamos hablando de autómata finito determinista reconocedor, se puede expresar sin esos 2 caracteres. Eso es algo a tener en cuenta nomás. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos falta acá? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, vamos a dar la definición formal. Ojo con esto que es importante, la definición formal del autómata.
¿sí? Esto es mucho de práctico, ¿no? Pero es importante en el ejemplo. ¿Por qué es importante? Y porque a mí si no me dicen cuál es el estado inicial, yo es una máquina de Meli, no es un autómata finito. Y si no le pones estado de aceptación, lo mismo. Fíjense acá. Autómata finito determinista, alfabeto de símbolos de entrada, primero, ojo con el orden de la tupla es ordenada, ¿sí? No puedo mezclar todo esto, no es un conjunto, es una tupla, los elementos están en orden. Adentro del conjunto, adentro de las llaves, sí, ahí pueden poner 0, 1, 1, 0, eso es distinto, pero la tupla, la quíntupla en este caso, va entre paréntesis y los elementos tienen un orden, yo sé qué es cada cosa. ¿Mm? Yo sé que esto es alfabeto de entrada y que esto es conjunto de estados, no al revés. Alfabeto de entrada, conjunto de estados, estado inicial. Fíjense, conjunto de estados de aceptación, Q y Q está incluido en A está incluido en Q, ¿sí? Y función de transición. La función de transición la podemos expresar de tres formas, como grafo, que ya lo hicimos, como tabla, aquí está, fíjense, el estado inicial con una flecha, el estado de aceptación con el asterisco, alfabetos de entrada 0 y 1, o como función, la transición de un estado con una entrada a otro estado. P con 0 transita P con 1 transita Q con 0 transita Q y Q con 1 transita P. Acá como función no tenemos cómo indicar cuál es el estado inicial y de aceptación. Ahí no lo indicamos. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna duda hasta acá? No, perfecto. Bueno, son las 10 y 3 minutos. Antes de ver esto, que es configuración, descripción instantánea y demás, hacemos el otro recreo, ¿les parece? A las y 13 volvemos, 10 minutos.